Bien, yo te he mostrado el panel ese que está funcionando con Pixel LED y te había explicado un poco más o menos de qué se trata esto de los Pixel LED. Y bueno, la idea de estos videos es explicarte cómo se pueden programar con un microcontrolador PIC y en base a esto cómo se puede programar con cualquier otro tipo de microcontrolador. Lo importante es saber cómo hablarles a estos píxeles para que hagan lo que nosotros queremos. Acá en el microscopio tengo, que estaba jugando con esto, estos son los LED comunes, 50-50, se llaman así porque son pastillas que miden 5 milímetros por 5 milímetros. Y acá, bueno, esta es común. A diferencia de los Pixel LED, estos LED RGB comunes necesitan un control externo. Ahí son 3 LED. Por eso también se le dicen tri-LEDs RGB. Tenemos el rojo, el verde y el azul. Y acá en la tira Pixel, ahí vemos el pixel. O sea, vemos el LED con el controlador integrado. Eso que parece una araña, o el cuerpo de la araña, es el chip, el microcontrolador WS2812B. Hay otro tipo de LEDs RGB que son controlados con estos chips y están los chips ubicados de forma externa. O sea, estos chips se consiguen también de forma externa, con encapsulados, por ejemplo, de montaje superficial, etc. Pero bueno, en este caso, como yo armé el panel ese que te mostré el otro día, me quedaron unas tiras de LED Pixel y me puse a aprender a programarlas y bla bla bla. Todo lo que te hablé en el video introductorio, ¿no? En donde hablo de algunas generalidades sobre esta tecnología y cuál es mi idea. Entonces, este también es un tri-LED, pero a diferencia del común, este tiene el controlador de forma interna, que es ese chip. Entonces, yo en este video te voy a explicar cómo tenemos que mandarle datos a ese chip para decirle qué colores o qué intensidad de colores debe encender. Yo acá tengo la hoja de datos, que es esta, que es bastante intimidante, son 5 páginas que tiene. Sin embargo, no te preocupes que yo lo traduje al latino bruto, al idioma que yo con el cual me siento más cómodo, ¿sí? Que es el español latino bruto o elemental, primitivo. Ahí está. Así que no te preocupes que esto lo traduje para poder explicarlo. Es más, hice mis propios dibujitos. Mira, hermoso. Que es para explicarlo como a mí me hubiera gustado entenderlo cuando me puse a estudiar este tema. Que encontré solamente esto en inglés. No lo encontré así tan clarito en español. Bueno. Resulta que estos Pixel LED que tienen este chip integrado, en realidad nosotros lo que dialogamos, o sea, no es un diálogo porque no es información que va y que viene, sino que es información que nosotros transmitimos por un cablecito. Es información que nosotros enviamos al chip, no a los colores. Nosotros hablamos con el chip. Y el chip WS2812B es el que envía la información o las distintas intensidades a los LED rojo, verde y azul. Bien, pero nuestro diálogo, nuestro mensaje es enviado al chip. Y el chip ahí ve qué es lo que hace. ¿Por qué te comento esto? Porque hay otros Pixel LED, y yo no me voy a extender a hablar de todo lo que son las familias de Pixel LED, pero hay otros Pixel LED, por ejemplo, el WS2811, en los que el chip no está integrado dentro del LED 50-50 en este caso, sino que si vos conseguís una tira de Pixel LED WS2811, seguramente vas a ver que son de a 3 LED y hay un chip que controla a los 3 LED. En este caso no, es distinto. El chip está integrado dentro del LED. Por eso, en este punto lo importante es entender que la información que nosotros enviamos es al chip. Y el chip es el que le dice a los colores cómo comportarse. Pues bien, vamos a entender un poco cómo funciona. Y después de ver este video tenés que entender cómo funciona, porque voy a tratar de ser bien claro. Bueno, cada LED necesita 24 bits de información. O sea, cada LED
píxel, o cada chip, vamos a llamar así, cada chip WS2812B necesita 24 bits, 24 datos. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros conocemos que un bit es, por ejemplo, positivo de 5 voltios, un bit en 1. Y un bit en 0 es negativo, o masa, o 0 voltios. Bueno, en este caso, cada bit que nosotros enviamos, o sea, cada uno de los 24 bits que nosotros enviamos, está trabajando en un ambiente o en un contexto. El contexto es el siguiente. Acá, donde dice contexto, yo hice un dibujito. En donde hay 400 nanosegundos con una tensión positiva de 5 voltios. Bien, eso es lo que hay acá. Hay una línea verde que indica que ahí puede haber un 1 o un 0. Es una línea verde como fantasma, ¿no? Que este es el bit determinante del dato, de si el dato es un 1 o es un 0. Y luego hay 400 nanosegundos de un 0. Entonces, esos, y me refiero a este 1 con esta velocidad, más este 0 con esta velocidad, y la velocidad me estoy refiriendo a esto, a los 450 nanosegundos, y acá me estoy refiriendo a estos 400 nanosegundos, son parte de ese contexto. Entonces, estos 400 nanosegundos en 1, más estos 450 nanosegundos en 0, tienen que estar siempre presentes cuando enviemos los bits. El bits determinante de si el valor es un 1 o un 0 es el que está acá dentro, en el medio de este 1 y este 0. Por eso es que yo acá ejemplifiqué con este dibujito. Primero, primero no, como tercer lugar está el contexto, ¿no? Esto siempre tiene que estar presente y esto siempre tiene que estar presente. Si estos 400 nanosegundos yo los pongo en 1, que este es el caso, me va a dar que los 400 primeros nanosegundos, que son parte del contexto, estos, están acá presentes, están en 1, más estos 400 nanosegundos en 1, nos da a 800 nanosegundos en 1. Y obligatoriamente, como parte del contexto, tiene que estar estos 450 nanosegundos en 0. Entonces, todo esto que vemos acá es un 1. Es este dato. Es un 1. Entonces, el chip WS2812B interpreta que al nosotros enviar esto, le estamos mandando un dato 1. Que lo vemos así como está acá a la derecha, ¿no? Este 1, esto para el chip significa un 1. Bien, esto está enmarcado entonces en un ambiente, en un contexto, que te recuerdo que es esto en 1, este tiempo en 1 y este tiempo en 0, que siempre tienen que estar presentes. Ahora bien, si lo que va en el medio, en lugar de ser un 1 como acá, es un 0, como acá arriba, el dato es un 0. Pero fíjate que los 400 nanosegundos en 1 están presentes. Y los 450 nanosegundos en 0 están presentes. ¿Por qué? Porque son parte de ese contexto. Bien, esto significa que para nosotros enviar 24 datos o 24 bits según lo que interpreta este tipo de chip, tenemos que enviar 24 tramas con este contexto, con este formato y con estas velocidades. Pero tenemos la ventaja también de que puede haber un margen de error de hasta 150 nanosegundos entre los datos. O sea, no tiene que ser tan preciso. Puede haber un mínimo margen de error. Y acá está el tiempo total que demora cada trama de dato, ¿no? Que son 1250 nanosegundos. Esto es 1,25 microsegundos. Bueno, hasta acá espero que haya quedado claro. Ahora bien, nosotros tenemos que mandar entonces
24 tramitas de estas para decirle qué colores encender, en qué intensidad encender, perdón. Pero, ¿por qué? Fíjate, ¿no? Yo acá estoy enviando los primeros 8 bits, o sea, el primer byte, este es el primer byte que envío. Yo le estoy diciendo al color verde en qué intensidad encender. La intensidad puede ser entre 0 y 255, que es la resolución que me da un byte. Bien, y seguramente acá ya estás deduciendo cómo funciona esto. Si yo mando 24 bits, respetando este formato, respetando el contexto, ¿sí? Que acá, como está ejemplificado, esto es un 0, esto es un 1, y esto podría ser un 1 o un 0. Yo acá estoy mandando, por ejemplo, el primer byte, que son estos 8 datitos, que para el chip son 8 bits. Bien, yo acá los estoy mandando todos en 1, eso significa un 255 en decimal. O sea que va a encender el 100% de todo lo que podría encender el verde. Bueno, con este dato va a encender ese 100%. A su vez estoy mandando 8 ceros que el pixel, el chip, interpreta que el rojo tiene que estar apagado. Y el azul también está apagado. Entonces, si yo mando estos 24 datos con este contexto, los primeros 8 son 8 unos y luego todos los demás son ceros, voy a ver el primer píxel LED encendido en color verde. Si mando 2 veces esto, estos serían 48 datos, ya sea en 1 o en 0, respetando el contexto, van a encender 2 LEDs en color verde. Entonces, de esta forma, acá se me apagó la luz. De esta forma es como hablamos con los píxeles LED. Y bueno, espero haber sido claro. Nosotros normalmente, ¿qué pasa? Entendemos que un 1 son 5 voltios y un 0 son 0 voltios, ¿no? O negativo o masa. Pero en este caso, un 1 no son simplemente 5 voltios, sino que un 1 está conformado por un contexto. Ese contexto obligatoriamente es que existan 400 nanosegundos con un margen de error de 150 nanosegundos. El bit en esencia que esté en 1 o en 0, y la otra parte del contexto es que existan 450 nanosegundos en 0, obligatoriamente. Siempre obligatoriamente va a haber un 1 y un 0, envolviendo o abrazando al bit que nosotros queremos enviar. Entonces, si yo quiero enviar esto, estoy enviando, acá están los 8, ¿no? Fíjate, este es el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Son 8 pulsitos en 1 dentro de ese contexto obligatorio. Y acá vamos a encender entonces el LED verde solamente. Los otros dos están apagados. Y esto significa que le podemos enviar cualquier número, en binario obviamente, que esté entre 0 y 255. O sea, podemos tener una resolución de intensidad de color de hasta 256 valores. O sea que podemos jugar con 256 tipos de intensidad distintas de verde, rojo y azul. Y esto significa también que si yo, por ejemplo, quiero poner los primeros 3 LED, 3 píxeles LED en los 3 colores distintos, el primer LED en verde, el segundo LED en rojo y el tercer LED en azul, tengo que hacer lo siguiente, ¿ves? Acá están los 3 LED. El primero está todo en 1. Eso significa que va a encender al máximo el color verde. El rojo, acá estoy mandando ceros. Y el azul, ceros.
estos son los primeros 24 bits, ¿bien? O 24 datos. Inmediatamente acá, bueno, yo lo corté y puse el LED abajo, ¿no? Pero esta trama que vemos acá en el LED número 2 continúa acá al lado del LED número 1, ¿no? Entonces mando los primeros 24 bits, luego mando los segundos 24 bits que corresponden al LED número 2 y luego los terceros 24 bits que corresponden al LED número 3. Estoy mandando 72 LED, 72 bits, 72 datos estoy mandando. Con estos 72 datos estoy encendiendo entonces el primer LED en color verde, el segundo LED, fíjate que el color verde está en 0, el color rojo está en 1 y el color azul está en 0, o sea que el segundo LED va a encender en rojo y el tercer LED va a encender en azul al máximo. Este va a ser nuestro primer programa. Y así es como los píxeles reciben los datos. Siempre el primer grupo de datos, o sea, el primer byte, respetando este contexto, ¿bien? Siempre los primeros 8 datos, por eso acá ves que le puse, o sea, el primer byte, un byte son 8 bits. Sin embargo acá, si nosotros nos ponemos exquisitos y hablamos de forma digital, hay más de 8 bits digitales, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, o sea, vamos a estar teniendo 16 bits digitalmente hablando. Sin embargo, para estos chips, el dato es el que está dentro de este contexto. Por eso es que acá yo le puse dato 0 y dato 1. No le puse bit 0 y bit 1. Pero bueno, espero que se haya entendido. Y, bueno, como te decía, estos chips, estos píxeles, los primeros 8 datos que reciben siempre son para el color verde. Los segundos 8 datos que recibe siempre son para el color rojo. Y los últimos 8 datos que recibe son para determinar la intensidad del color azul. Si por ejemplo si queremos encender a mitad de intensidad el color rojo, por ejemplo, acá, en lugar de enviar todos unos, vamos a enviar, por ejemplo, la mitad de 255, por ejemplo, enviamos un 128 en binario. Si yo agarro la calculadora, voy a la programador, estoy en decimal, si yo mando un 128 en binario, ¿qué es esto? Es un 1 y después todos ceros. Entonces tendría que enviar así, por ejemplo, ¿no? Si yo acá mando, si yo hago así, por ejemplo, ¿no? Si yo envío esta trama que veo acá en el LED 3, bien, fíjate que hay un 1 acá y después son todos ceros. Estoy enviando un 128 en binario. Y esto significa que va a encender a mitad de intensidad el color verde. Sí, yo en el siguiente video te doy un poco más detalles sobre esto, pero para redondear, en este video quería que quede claro eso, ¿sí? Este va a ser nuestro primer programa, encender los 3 LEDs en los 3 colores primarios. Pero bueno, espero que haya quedado claro. No te olvides de esto, sí, que tiene que haber un contexto. En el próximo video doy un poco más detalles sobre esto, repaso, hago otro resumen y ya creo que en el otro video ya empezamos a programar. Bien, pero entonces, en resumen, tenemos que enviar, para cada píxel LED tenemos que enviar 24 grupos de estos, 24 tramitas que respeten este contexto. Y de esos 24 se van a repartir los primeros 8 para determinar la intensidad del color verde, los segundos para determinar la intensidad del color rojo y los terceros 8 bits u 8 datos para determinar la intensidad del color azul. Bueno, y para finalizar este video
necesito destacar lo siguiente. Luego de que mandamos la trama necesaria para encender 1, 2, 3 o 100 LED, ¿cómo sabe el sistema que necesita representar las intensidades de cada color? Bueno, una vez que se envió la trama, necesitamos poner en cero el bus de datos durante 50 microsegundos o más. Ahí es cuando los chips sacan la información a las luces y les dice en qué intensidad debe encender cada una. ¿Bien? Por ejemplo, para ser más claro, acá yo envío información para que enciendan 3 LED. En realidad estos LED 1, 2 y 3 son 3 píxeles. Y cada píxel son estos 3, por ejemplo, ¿no? O acá, que es donde tengo conectados los cables. Bueno, los primeros 3 LED van a responder a estos 72 datos, que son estas 3 tramas, una tras de otra. No necesito poner ninguna pausa, ni pulso, ni dato intermedio para decirles que los primeros 24 bits son para el primer píxel. No. Yo mando las tramas una tras de otra y los mismos chips interpretan que deben quedarse con 24 datos cada uno. Y una vez que el bus de datos se pone en cero durante más de 50 microsegundos o 50 microsegundos inclusive, ahí es cuando el dato sale hacia el exterior y es donde ahí las luces, los LEDs, responden. Y acá, para que no sea confuso, en lugar de LED 1, LED 2 y LED 3 son, vamos a llamarle píxel 1, píxel 2 y píxel 3. ¿Por qué? Porque cada píxel tiene 3 LED. Entonces, para que no nos confundamos con eso, vamos a dejar así: píxel 1, píxel 2 y píxel 3. Ahora sí queda más claro, ¿no? Entonces cada píxel tiene su propia trama en la cual se administran las intensidades de 3 colores distintos que corresponden a los 3 LED con los colores elementales, bien verde, rojo y azul. Y siempre el orden va a ser el mismo. Si yo mando 24 datos y nada más, y después un 0 durante 50 microsegundos o más, va a encender el primer píxel. Ahora, si yo envío 24 datos, espero unos nanosegundos o no, o envío 24 de golpe de nuevo, en el momento en que yo deje en cero los datos durante mínimo 50 microsegundos, ahí es cuando todos los datos salen a la luz. Entonces quería mencionar eso. En el programa que vamos a hacer, en el primer programa que vamos a hacer, en donde se van a encender estos 3 colores, yo voy a enviar una trama atrás de otra. O sea, esta trama que está acá, la segunda trama, esta que está acá, va pegada a la primera. Va pegada acá, o sea, continúa una atrás de otra. Luego dejo 50 microsegundos y ahí es cuando se exponen los colores. Entonces quería dejar claro eso, y también esto, ¿no? De que acá estamos hablando de píxel 1, píxel 2 y píxel 3. O chip 1, chip 2 y chip 3. Si yo envío, por ejemplo, acá son 72 datos. Si yo envío 144 datos, van a encender 6 píxeles con los colores que correspondan, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir jugando en el próximo video y ahí nos estamos viendo y vamos a seguir analizando esto, que es bastante interesante, didáctico y entretenido. A mí por lo menos me gustó bastante, por eso es que decidí compartirlo.